En este tema de paredes de capas múltiples se relaciona eh, un poco del tema anterior que estamos analizando, de la analogía de una resistencia térmica con una resistencia eléctrica para resolver sistemas un poco más complejos. Bueno, es muy común en la mayoría de los sistemas físicos reales que tengamos diferentes capas de materiales. Uno de los materiales típicos que son aislantes por excelencia son las paredes domésticas, las paredes de las casas o las paredes de cualquier construcción. Generalmente tenemos una capa de, aquí estoy idealizando, que sería generalmente una capa de ladrillo, una capa quizás de cemento, el libro le llama mortero, y quizás una capa de otro material, dependiendo del tipo de pared. Generalmente son espumas, generalmente es la propia pintura. Se puede considerar otra capa de material aislante, impermeabilizantes. Realmente, dependiendo de las aplicaciones, nosotros tenemos diferentes materiales aquí. Entonces, la analogía es la misma. Si yo tengo una pared aislante a cierta temperatura, la diferencia de temperatura entre esta pared, que sería, por ejemplo, ahí le llaman Tin menos T0, esa diferencia de temperatura rige la cantidad de calor que se transfiere. Entonces vamos a analizar algunos ejemplos de capas, paredes de capas múltiples. Vamos a ampliar el ejercicio anterior. Ahora para una serie de dos paredes aquí contiguas en contacto térmico. Una pared podría ser ladrillo, estaría formada, por ejemplo, por ladrillo. La otra podría estar formada por otra capa, que podría ser cemento, podría ser block, quizá cualquier otro material diferente. La clave simplemente es que tenga una conductividad térmica diferente para poderse considerar dos capas. Si tuvieran dos paredes de ladrillo, yo las puedo generalizar como una sola capa, porque tiene la misma conductividad térmica. Es lo mismo que se hace con los circuitos eléctricos. Si yo tengo dos resistencias en serie, simplemente las dos resistencias se unen en una resistencia única equivalente. Entonces, bueno, utilizamos el mismo análisis. Tenemos acá conducción, tenemos convección a la izquierda, tenemos aire y en las paredes sólidas tenemos conducción. Aquí tenemos convección, a lo largo de estas dos paredes tenemos conducción y acá de nuevo tenemos convección. Entonces aquí de manera sencilla nosotros tenemos las mismas capas de convección, pero ahora una capa extra de conducción. Ok, entonces cada porción de este sistema va a tener cierta resistencia. Esta tiene resistencia convectiva, esta tiene resistencia conductiva. Aquí tiene resistencia conductiva también y resistencia convectiva. Entonces, de acuerdo a esto, con el mismo análisis anterior, nosotros sabemos que la cantidad total de transferencia de calor se calcula como la diferencia de temperaturas. Aquí nosotros concluimos que era la temperatura más caliente menos la temperatura fría. T infinito 2 menos T infinito, perdón, T infinito 1 menos T infinito 2 entre la resistencia total. Y donde la resistencia total es la suma de estas resistencias en serie. Resistencia convectiva 1 más la resistencia conductiva 1 más resistencia conductiva 2 más resistencia convectiva 2.
Estos dependen del coeficiente convectivo de transferencia de calor, son H1 y H2, y de la conductividad térmica de cada pared. Aquí yo tengo H1, acá yo tengo H2, acá K1 y K2. Entonces el análisis se amplía para varias capas, pero la idea general es la misma. Cada material ofrece una resistencia a la conducción térmica. Y de igual manera, una vez que conocemos esa cantidad de calor que fluye a través de estas paredes o de este sistema, podemos determinar una temperatura superficial desconocida, aquí se le llamó TJ, en cualquier superficie o en cualquier interfase con esta relación, donde Q sería TI menos TJ. Y podría ser cualquier punto. Si yo tengo aquí un punto I y un punto J, yo puedo calcularlo con esta relación. La R total IJ es la resistencia térmica total entre estos lugares, por ejemplo, entre estos, que sería R2 en este caso. Y para esto, si nosotros tenemos, por ejemplo, el flujo de calor entre T infinito 1 y T2, se calcula con estas relaciones. R convectiva 1 menos R de la pared 1. Yo podría calcular el delta T, por ejemplo, está hasta acá entre T infinito 1 y T2. Ahí marqué T1, pero debe ser T2. Entre estas dos interfaces, yo podría calcularlo aquí con la suma de las resistencias. Para esto me sirve este análisis. Si yo conozco las temperaturas, yo puedo calcular la transferencia de calor. O si conozco la transferencia de calor, puedo calcular las temperaturas. Vamos a ver ahora redes generalizadas de resistencias térmicas. Una generalización de este tipo de sistemas. Este tipo de sistemas un poco más complejos. Ok, pensemos que tenemos ahora este sistema que se constituye por dos placas. Tenemos dos aislantes, un aislante en la parte superior, un aislante en la parte inferior y dos paredes en contacto térmico, una pared 1 y una pared 2. La pared 1 tiene conductividad térmica K1, la pared 2 tiene conductividad térmica K2. Ok, yo conozco las áreas de cada pared, A1 y A2, y conozco la diferencia de temperaturas y el espesor. Vamos a eliminar esto. Ok. Entonces aquí hay flujo de calor. Vamos a considerar que existe un flujo de calor en esta dirección, de izquierda a derecha, desde la zona de temperatura T1 a temperatura T2. Aquí estamos considerando que T1 es mayor a T2. Entonces, como tenemos estas placas apiladas, noten que el calor fluye por la placa de arriba y fluye por la capa de abajo. Por eso se consideran, este sería el calor total, se considera un circuito en serie. En cambio, si yo tuviera el calor que fluye de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, sí considero un sistema en serie y esto está en paralelo más bien. Ok, entonces estas dos están en paralelo y este sería el circuito base que yo voy a analizar. Desde temperatura 1, que es la de aquí, hasta temperatura 2, que es la de acá, tengo ese flujo de calor. Pero ese flujo de calor se divide entre la placa superior, la pared 1, y la placa inferior, la pared 2.
Estoy considerando que están aislados. Entonces no hay pérdidas de calor ni hacia arriba ni hacia abajo. Y bueno, cada material va a ofrecer una resistencia al flujo de calor. R1 para la pared 1, R2 para la pared 2. De modo tal que la suma de esos dos flujos de calor, Q1, el que fluye por esta pared, Q2, el que fluye por la pared 2, sumados deben de ser equivalentes al flujo total. Esto en cuanto a flujo. Recuerden que es una analogía a un circuito en serie. Q sería como la intensidad de corriente. Entonces, en un nodo, la intensidad de corriente se separa en dos valores, por lo que es válido sumarlas. Q es igual a Q1 más Q2, o Q1 más Q2 es igual a Q en este nodo. En cambio, las resistencias no. Al ser resistencias en paralelo, esta es la relación general. La inversa de la resistencia total es la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2. Y bueno, aquí se puede simplificar R1 por R2 entre R1 más R2. Se multiplica cruzado. De modo tal que esta relación de arriba, aquí es delta T entre R, también delta T entre R, me sirve para calcular los flujos de calor individuales en cada pared. Aquí está el flujo Q1 y aquí el flujo Q2 en esa dirección. Que aquí factorizando lo puedo factorizar como T1 menos T2 entre 1 entre R1 más 1 entre R2, que sería precisamente esto es R total. Entonces, para este sistema se utiliza un análisis en paralelo. Otro sistema, por ejemplo, muy similar, incluye ahora una pared 3. Tengo K1, K2, pared 1, pared 2 en paralelo, pero ahora tengo en serie la pared K3. Considero igual las temperaturas. T1, la temperatura de la pared izquierda de esta zona. T2, la temperatura, aquí le llaman T infinito. Ok, aquí se está considerando ya un transporte convectivo. Entonces acá hay convección, aquí hay conducción, esto es en paralelo, y aquí hay conducción. Entonces aquí se está considerando T infinito, la temperatura de la parte derecha. Aquí sabemos la longitud de estas dos o el espesor y el espesor de la tercera pared. Entonces la generalización aquí es la misma, solamente que ahora voy a agregar acá en serie K3. Tengo flujo de calor desde T1. Aquí se distribuye en Q1 y Q2, que van a estar en paralelo. Se ofrece una resistencia 1, una resistencia 2 y K3 aquí estará en serie. Está en serie porque es conducción en el mismo sentido que el calor. Okay. Y aquí tengo de nuevo convección. Una manera muy sencilla de poderlo visualizar para futuras referencias. Por ejemplo, yo aquí voy a tomar esa figura. Una manera sencilla sería representar el flujo de calor. El flujo de calor yo lo tengo así. Aquí fluye como Q, pero como aquí hay dos materiales diferentes,
Aquí se separa en dos flujos diferentes. Esto es Q1, Q2 más bien. Esto es Q1. Y de nuevo, cuando entra en contacto con un material único, aquí sigue siendo Q, pasa a esta zona y aquí ya hay transferencia de calor convectiva. Entonces, esa es una visualización un poco más sencilla de esto. Por eso se considera en paralelo. Arriba, acá abajo, el de esta pared y el convectivo. Ok, entonces el calor global sigue siendo la diferencia de T1 menos T infinito entre R total. R total, para este caso se consideran tres R's conductivas, R1, R2 y R3 son las paredes, y una R convectiva, que es acá a la derecha de la pared. Entonces, para este caso, las que se suman en serie son R1 y R2. Perdón, las que se suman en paralelo son R1 y R2. Y se suman en serie R3 y R convectivo. Entonces, estas relaciones me van a servir para calcular R total. Y si yo tengo, por ejemplo, estos valores de temperaturas, yo puedo calcular directamente el flujo de transferencia de calor. Lo único que requiero son las propiedades de estos componentes. Conductividades térmicas y el coeficiente de transferencia de calor convectivo para el aire. Okay. Este es el caso de redes generalizadas de resistencias térmicas.